Nuestra existencia está llena de casos escalofriantes. Y a veces, el terror más grande habita en el lado visible de la realidad. Esto es un podcast Sobrevivientes. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a su bonito podcast Sobrevivientes. Mi nombre es Chucho el Catrín y como cada semana estoy encantadísimo y agradecidísimo con que ustedes nos permitan llegar a sus bellos oídos a través de las bocinas de su casa, las bocinas de su celular, la bocina que usted tiene en el baño, la bocina que usted trae en su coche. Muchísimas gracias, banda. No me puedo extender mucho en el saludo como por lo general lo hago, porque esta vez tenemos un invitadazo. Más bien invitadazo, no. Nosotros fuimos recibidos aquí en la iglesia de San Cosme y San Damián, ¿sí? Por el padre José de Jesús, tocayo. Padre, yo también soy de Jesús. ¿Cómo está, padre? Pues contento siempre el hecho de poderte encontrar con alguien, compartir conocimientos, ideas, sentimientos, hace que la vida sea mucho más agradable, ¿no? Sí, creo que la Biblia dice, Dios no quiere que nadie esté solo. Y precisamente las redes son para eso, para que incluso la gente que está o se siente más sola, siente que no está sola en el universo. Exactamente, y de hecho eso ha funcionado perfectamente en este podcast porque mucha gente a la que le había pasado cierta cosa que se sentía sola por ello, ha descubierto que somos un cúmulo de raros, como les digo, somos un cúmulo de raros que vivimos en conjunto y nos estamos encontrando ahorita. Pero bueno, oigan, para la gente que no nos conoce, bueno, que nos escucha de otros países, padre, hacemos algo aquí que se llama el resumen ejecutivo de su vida. Ya sabemos, hay muchas entrevistas del padre donde usted lo puede ver bailando, lo puede ver ahí echando el relajo y todo esto. Pero padre, ¿usted quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Nací en la Ciudad de México, tengo 70 años, soy sacerdote y como sacerdote tengo la oportunidad de ser psicólogo, pedagogo, consejero, profesor de historia del arte, profesor de música, productor teatral también. Estoy al frente de 2 programas de radio y especialmente me gusta mucho la parte de la iglesia que se refiere a el ayudar a las personas. No solamente en la parte de despensa, que es importantísimo en este tiempo, sino también en la parte del esquema esquelético psicológico. Porque así como hay un esqueleto que soporta el cuerpo, si no hay un esqueleto psicológico que soporte tu vida, fácilmente te hundes, ¿no? Claro. Por esta razón me pueden ver como un sacerdote extraño o raro, pero cuando entré yo al seminario pregunté, ¿tengo que dejar de ser José de Jesús para ser sacerdote? Me dijeron, ¿por qué? Porque me gusta el teatro, la música, el baile, me gusta mucho inventar muchas cosas y me dijeron, no, todo eso se puede utilizar y es lo que he hecho durante estos 44 años de vida sacerdotal que tengo. Y eso es algo, al primer punto que quería llegar, porque nos escribieron en redes sociales la gente que está ahí en el canal de difusión. Les conté que íbamos a venir y mucha gente me mandó ahí por mensaje como preguntas que tenían al respecto. Hay una, primero yo doy un contexto. Yo vengo de una familia católica. Mi padrino tanto de comunión como de confirmación es un sacerdote diocesano allá de Celaya, y crecí siendo monaguillo. En algún momento también tengo que ver ahí en el seminario. Yo quería ser sacerdote de las siervos de María, perdón. Okay. Pero distintas cosas cambiaron el enfoque que tenía de la vida y me dediqué ahora a ser comediante, productor y escritor. Entonces, yo entendía siempre esto que usted dice de yo no tengo que dejar de ser José de Jesús para ser el padre José de Jesús, ¿sabe? Entonces, hay mucha gente que ubica que una vez que recibe un sacerdote el hábito, tiene que dejar de ser humano prácticamente y tiene que ser un ejemplo y una excelencia. O sea, ser un seguidor fiel del dogma católico y de esta ortodoxia que se supone que debe de tener un sacerdote. Y creo que básicamente esto es generado por las películas. Efectivamente, y por la falta de información, porque mira, en primer lugar, estas películas que presentan un seminarista que desde que es seminarista ya no tiene que tener novia, claro, tiene que estar todo el tiempo haciendo oración. ¿Quién les dijo eso? El seminario es como una universidad donde entras buscando si lo que
estás buscando es lo tuyo o no, por eso te puedes salir y no hay ningún problema. Lo mismo las novicias. Por eso hay una película de la novicia rebelde donde una novicia se enamora y se sale. No cometió ningún pecado, Claro. no había profesado todavía. Y por otra parte, esta idea de que el sacerdote casi tiene que hacer orinar agua bendita, Sí, ¿no? esa frase de ustedes me encanta. Y esta otra cosa rarísima de que piensan que el sacerdote se la pasa todo el tiempo celebrando misas. Un sacerdote Claro. solamente puede celebrar no. 2 misas al día. Uf. Entonces, ¿qué es lo que hace durante todo el demás tiempo? Esa es la gran pregunta. Un sacerdote, y aquí te digo esto porque mucha gente liga el sacerdote al culto. ¿Para qué busca un sacerdote? Para que bautice, para que una primera comunión. Es decir, culto, culto, culto. Liturgia, 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 celebraciones, celebraciones. Eso no es lo más importante del sacerdote. Tú me dices, yo fui acólito, yo jamás fui acólito. Sí, claro. Jamás sí, me sí, llamó sí. la atención estar en un altar celebrando, porque, aunque esto es importante, como te he mencionado, la parte sacerdotal tiene mucho más que ver con acercarte a la comunidad, ayudar a que la gente crezca, que aprenda de sus errores, que trate de formar grupos, que trate de... En fin, no es únicamente el culto. La gente va a la iglesia, si es que va, un día a la semana, 1 hora al culto, y tiene 7 días en los que tiene que vivir su fe de una manera profunda, porque de otra manera la parte sacerdotal o la parte desde el creyente a mí se me hace absurda. Ir al culto sin tener una base de lo que significa ese culto y a dónde te conduce, a mí se me hace totalmente absurda. Y una llamada de atención, fíjate, porque en este tiempo hay gente que está queriendo entrar al seminario, ¿para qué? Para ponerse sotana. Claro, sí. Para estar Sí, en sí, el sí. altar. Para disfrazarse. Para que la gente le bese la mano y uno dice, ¿para eso estás entrando al seminario? Métete mejor a otra cosa, porque un sacerdote es otra cosa totalmente distinta. Claro, y justo acaba de tocar un punto que era una de las preguntas como más frecuentes que recibí, que es esto de... hablando desde mi punto de vista, me voy a poner yo como ejemplo. Eso es algo que me encanta de usted, que habla con cuentos, como con ejemplos. Eso, uf. Y si no lo saben, el padre tiene 4 libros. No, tiene más, ¿no? Son 14 libros, más de 5,000 cuentos no publicados. Justo. Además. El padre es una excelencia escribiendo y para todo lo que hace, porque aparte también es experto en arte sacro. Sí, soy maestro de arte sacro, he dado clases en estéticas de la UNAM, en el Centro de Arte Mexicano. Tiene un curso en YouTube también, de hecho. Sí, efectivamente, sí. Bueno, yo como crecí en este ambiente, incluso estudiando en escuelas de los hermanos maristas, todo esto, me di cuenta del fundamento base de las enseñanzas de Jesús, que era el amor. Amor es el fin y el medio para todo. Entonces, hubo muchas cosas que yo institucionalmente no me gustaba cómo funcionaba la institución. Entonces, dejé de asistir y de ser como un católico, ahora sí como decimos, de golpe de pecho. Y me dediqué a profesar mi fe en la individualidad. Hay una pregunta que es: ¿qué tan complicado o qué tan malo es una persona que sigue el dogma católico a una que profesa su fe individualmente sin seguir el dogma de la institución? Mira, yo creo que mientras tu conciencia esté haciendo lo que tú piensas que es correcto, en la iglesia se dice que la conciencia es la voz de Dios. Evidentemente una conciencia bien formada, no manipulada, ni tampoco una conciencia que acomodas a lo que te conviene a ti nada más, ¿no? Uh-huh. Desde este sentido, yo creo que incluso a veces estar criticando una institución es totalmente sano y válido. Yo de hecho critico muchas cosas institucionales de la iglesia, como los partidos políticos, cuando ya se vuelven de repente cosas institucionales que no les permite ser flexibles, no permiten cambiar, pues uno dice, a ver, ¿dónde está lo más importante?
Y aquí te comento por qué. Hay personas, no solamente sacerdotes, sino personas laicas que dicen, queremos ver al cura vestido siempre de sotana. A ver, ¿eso es algo instituido? ¿Eso te habla de que quién es el sacerdote? Yo creo que no. Un sacerdote puede estar vestido de otra manera. Ahorita estoy así porque es una entrevista formal, pero normalmente visto de otra manera. Después hay algunas cosas institucionales, como por ejemplo, ¿es forzoso que el Papa vive en el Vaticano? Pues no. Esa parte podría cuestionarse y quizás el Papa podría cambiar en algunos momentos, en algunas situaciones de lugar, como para decir, ¿saben qué? La Iglesia no solamente tiene un punto de referencia, puede tener varios, o en todo caso que el Papa viaje más para que pueda estar cercano. Otra parte institucional de la que no siempre estoy de acuerdo son algunas formas en que se trata de enseñar a la gente la Biblia, claro, o el catecismo. Claro. Por ejemplo, el catecismo tiene que ser forzosamente 2 años. Bueno, en este caso, aunque la norma es así en México, yo le pregunto a mi gente, a ver, ¿cómo están tus niños? ¿De qué edad tienen? No es lo mismo preparar a un niño de 8 años que a un adolescente de 14 o a un adulto, ni preparar a un niño que tiene una familia que puede traerlo todos los sábados, o alguien que son de los vendedores ambulantes que van a estar 3 meses y su hijo o lo preparas en ese tiempo o no. Entonces, a mí me parece que hay partes donde tienes que ser más flexible para que las cosas puedan caminar de la mejor manera, ¿no? En esta parte, por ejemplo, de algunas personas, no es la institución como tal, pero hay algunas personas que como institución rechazan a ciertas personas, como por ejemplo a los divorciados y vueltos a casar, o a las personas que tienen otras preferencias sexuales, o a las personas que tienen otra religión. Yo no estoy de acuerdo en que se les margine, que se les excluya y que lo digan que es como parte de la institución. Porque también hay cosas que no son institucionales, pero hay gente que es más papista que el Papa a veces. Eso. Creo que eso que acaba de decir, que cada párroco se dedica a construir su institución en su propia iglesia a veces, y se confunde esto como con todo el dogma católico, toda la enseñanza católica como tal. Uh-huh. Yo recuerdo perfectamente a un sacerdote que, de hecho, tengo un episodio por ahí en donde platiqué esta experiencia, en donde cuando yo fui a una plática prebautismal, el sacerdote no daba las pláticas, la daba como un supuesto catedrático de un grupo que era Merkabah, creo, y durante esta plática el hombre parecía que estaba dando una plática de Alcohólicos Anónimos, porque decía primero que el yoga malo, la numerología mala, que no sé qué, y luego escribía la palabra Dios y la forma de escribir Yahvé, y empezaba a hacer numerología con eso. Y entonces era una confusión una y otra, y la gente como que, pues la gente en Celaya, muchos de los que llegan a esa parroquia, donde yo tomé esta plática, pues vienen de ranchos, entonces como que para ellos era como, o sí o no, ¿qué está pasando? Incluso los colores, el significado de los colores y todo este tipo de ritos, que si lo dice otra institución, otra creencia está mal, pero si lo digo yo está bien. Y justo a eso quería llegar. Hay una pregunta muy fuerte que me hicieron, que fue: ¿la iglesia está en contra de la magia? Mira, depende qué entiendas como magia. Si entiendes magia, un espectáculo del mago Frank o con el conejo Blas, es decir, es algo divertido, son ilusiones, etc. No. Si es otro tipo de cosas, sí. Porque el pensamiento mágico te quita responsabilidad y hace que tu conciencia se deteriore. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que se acerca el 31 de diciembre y en lugar de que la gente diga, a ver, voy a analizar cómo viví este año, en qué metí la patota, en qué tengo que cambiar, en qué tengo que transformar mis sistemas de comercio, de relaciones, mis relaciones sexuales, en qué tengo que cambiar, un análisis profundo.
Si he hecho algo malo, ahora voy a ver mis fortalezas, voy a encauzarlas por acá. ¡Qué bueno! Eso hace un verdadero mercadólogo, eso lo hacen las grandes empresas. Si de repente alguien hace a un lado esta responsabilidad de que a mí me toca, yo soy el responsable de mi vida, de mi futuro, de mis acciones, para atraer amor voy a ponerme calzones rojos. O sea, no importa que seas una desgraciada, que te apeste la boca, si eres hombre, si eres un grosero. Ya los calzones rojos te solucionaron el problema. No, aunque no sepa manejar el dinero ni administrarlo, voy a poner un borreguito en mi casa para que traiga lana. No, aunque viva en una forma equivocada, voy a comer lentejas. Y uno dice, qué pena que una gente ponga en lentejas, en calzones y en tontería y media su futuro, su responsabilidad. Creo que esto es equivocado. O bien, otra parte que también es delicada. En lugar de dejar ir a las personas, por ejemplo, ya te dijeron que no te quieren, ya te dijeron que la relación no funciona, ya te dijeron que no eres tú, que no es la otra, simplemente no embonan. No, pues voy a hacerle un amarre. Oye, ¿por qué mejor no tomas un curso de tanatología que te permita dejar fluir la vida y lo que sea? O de amor propio. Aferrarte a alguien y quererle hacer daño o algo así, no me parece correcto. O viceversa, que yo piense que alguien me está haciendo daño, que me está haciendo un encantamiento porque me dio agüita de no sé qué, digo yo, perdón, pero qué tontería. Y claro está, lo que uno piensa lo hace llevar a que uno actúe de determinada manera. Constantemente doy aquí los cursos de autoestima porque me parece un problema grave de la gente. Bastante. La gente que piensa soy una mierda, se trata como mierda. Claro. La gente que piensa merezco migajas de amor, acepta migajas de amor. La gente que dice nunca voy a poder hacer esto, nunca lo va a poder hacer. Es decir, vamos a decir, la programación mental que la gente tiene sobre sí le hace ser o un perdedor o un vencedor. Si yo a través de esto, porque estamos hablando de la magia, empiezo a pensar, me hicieron un muñequito con alfileres, me están encantando, me están haciendo daño, quién sabe, y yo empiezo a sugestionarme, ¿qué es lo peor que una persona puede hacerse? Yo me estoy haciendo daño. Entonces, en este sentido, por supuesto que la magia, en una u otra forma que te estoy mencionando, claro que hacen daño, porque es poner tu responsabilidad, tu futuro y tus acciones entarugadas, o peor todavía, en otras personas que te engañan de lo lindo. Y solo te sacan el dinero. Te engañan de lo lindo, ¿no? Sí. Y lamentablemente mucha gente, así como lo menciono, el día 31 de diciembre, todos los rituales que aparecen, y tarugada y media, y ponga una vela, y póngale diamantina. ¿Quién le dijo a esa gente estas tarugadas? ¿Tuvieron una revelación divina? ¿Qué resultados pueden decir? Miren, aquí están las estadísticas de quien ha hecho esto. Se ha visto que han tenido ni estadísticas ni información profunda. Más aún, muchos de estos son merolicos que ni siquiera han terminado un grado de estudios interesante, ¿no? Claro. Y hay otro lado que también se concibe como magia, pero es como algo ajeno. ¿Cómo ajeno? Me refiero a no tiene estos procesos mentales, estos trucos psicológicos que muchas veces funcionan como los placebos incluso, sino más bien en curanderos. O sea, me refiero a Pachita, por ejemplo, a ejercicios como el consumo de peyote o de... ¿cómo se llama este otro? Hongos y cosas. Sí, cosas como de esas que aunando a esto trabajan más hacia la conciencia interior para poder ejecutar como cierta realidad en el mundo. Que mucha gente, muchas veces me han llamado hereje por lo que estoy a punto de decir, pero mucha gente lo asimilamos como lo que hacía incluso el Maestro Jesús, que era sanar a través de la palabra, a través de la intercesión de un poder divino,
¿Y cómo se separa esto del trabajo que podía hacer Jesús al trabajo que puede hacer una Pachita o X persona? Yo creo que la finalidad es fundamental. Regreso al tema de la fe porque incluso Cristo se menciona que no pudo hacer milagros en Nazaret. ¿Por qué? Porque la gente no creyó. Claro. Con lo que queda claro que siempre para que venga un milagro, Dios pone el 50%, la gente tiene que poner la otra parte. Uh-huh. Si no hay fe, no hay milagro. En este tipo de casos que mencionas de curanderos, etcétera, la fe es muy importante. Y a veces mucha gente, al creer en un curandero, al creer en algún objeto, lo que sea, está haciendo una parte importante y a lo mejor hasta más del 50% para poder hacer que las cosas funcionen bien. ¿Por qué curaba Jesús? ¿Qué es lo que buscaba Jesús? ¿Curar el cuerpo? No. Para Jesús curar el cuerpo era una manera de decir, hay algo más allá del cuerpo. Por ejemplo, cuando curó a un paralítico, dijo que es más fácil decirle tus pecados, tus fregaderas, tus traumas, tu pasado está perdonado, o decirte levántate y anda. Fíjate, Jesús utiliza la curación para llegar a un grado mucho más grande. De lo contrario, Jesús hubiera pasado curando todo el tiempo, hubiera puesto su clínica del Seguro Social o del ISSSTE, y no, porque además también la enfermedad no debe de ser considerada siempre como algo malo. Eso. Vivimos en una sociedad en la que una limitación es algo malo. Nació sin una pierna, ¡ay, qué feo! Nació invidente, ¡ay, qué feo! Nació con cáncer, ¡ay, qué feo! ¡Qué malo! Nació con problemas de esto, ¡qué malo! O bien a una determinada edad te enfermas. Qué malo, yo tengo más de 10 años usando pañal con un problema grave. Yo le digo a la gente, eso para mí no es malo. Eso me ha ayudado a mí a entender a gente que sufre como yo. Me ha ayudado a tener una actitud distinta y positiva ante la vida. Porque hay gente que está sana y comete babosada y media. No sabe valorar el tiempo, no sabe valorar la salud, no trabaja con entusiasmo. Entonces, por eso te decía, si yo busco que me curen el cuerpo únicamente, pero no busco una mejor manera de vivir, de nada va a servir. De nada me va a servir, en absoluto. Y de hecho los milagros de Jesús, a quien curó, terminaron. No fueron para siempre. Resucitó a Lázaro una vez, pero llegado el tiempo Lázaro volvió a morir. Le dio la luz al ciego de nacimiento y al ratito el ciego de nacimiento después también murió. O sea, esos milagros no son para siempre, tienen una finalidad concreta. Y bueno, si a alguna persona le sirve curarse, a lo mejor Dios permitirá incluso que a través de personas determinadas pueda tener esa salud. Porque no hay que decir que el poder de Dios actúa única y exclusivamente en ciertas personas que puedan ser sacerdotes o no. Justo Yo eso. creo que en gente de buen corazón pueden actuar. Yo he estado colaborando con René May. ¿Has escuchado hablar de René May o no? No. Bueno, te metes en internet y vas a ver que René May es un campesino francés que llegó a México junto con su esposa Juliane y con estudios él se mete a una alberca y empieza a hacer que su corazón y su respiración empiece a estar cada vez más lenta y más lenta y 1 minuto bajo el agua, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ¿Qué está pasando ahí? Es decir, científicamente se demuestra que él tiene algo especial y, curiosamente, hay mucha gente que simplemente las toca y sanan. Y yo he sido testigo de este tipo de cosas, incluso con un mandatario de este país. Wow. Y la gente lo busca, él no busca el dinero. Pero también le dice a la gente, hey, no se trata únicamente de tu cuerpo. Y es una persona que invita a que la gente sea generosa, una persona que tome el ritmo de su vida, porque también sabes que muchas enfermedades ¿de qué vienen? Rencores, odios, no te quieres perdonar de una situación, violencia interna.
Incluso Ahora, hay unos procesos en donde dicen muchas personas que ciertos órganos resienten ciertas emociones atoradas o sea, bueno, que si te duele constantemente el estómago, tienes problemas del estómago, probablemente tienes problemas con la ira o no sé qué y así. Entonces todo está encadenado a las emociones. en los cursos de tanatología que doy, que se refieren a cuando tienes una pérdida, muerte de un ser querido, divorcio, rompimiento, amputación de una pierna, aparición de cáncer, en fin, pues claro que el enojo que tienes, porque la depresión se manifiesta con tristeza, pero también con mucho coraje, el enojo y la tristeza van a hacer que esto se convierta en algo psicosomático, está en la mente. Ay, ¿por qué se murió? ¿Por qué? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué tengo que vivir ahora esta situación? ¿Por qué me cortó? ¿Por qué? O sea, esa situación, están pensando tanto, la gente está pensando y no duerme a gusto y está buscando regresar al pasado. Todo eso tarde o temprano va especialmente yendo a los órganos más blandos. Todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo y otras cosas más. Entonces, claro, si el ser humano se propicia la propia enfermedad, habrá que decirle, mira, Cristo te enseñó algo importante, que es que estés en paz. Y estar en paz es dejar fluir. Hay por ahí algunas metáforas donde dicen que si el agua llega y encuentra una piedra, no se queda estancada, le da la vuelta o la brinca. O incluso, si llega a un precipicio, el agua se lanza como cascada. El ser humano se aferra a muchas cosas. Como decía Bruce Lee, be water, my friend. Se aferra a muchas cosas que ya existieron o que no han existido y a fuerza las quiere tener. Y por esta razón tiene intacto éxito en este tiempo todo lo que le llaman filosofías orientales. Claro. La yoga. Oiga, ¿qué es yoga? Mira, si tú me vas a hablar de maestros y de esto y de jalada y media, la yoga no tiene nada que ver con el cristianismo. Si tú me vas a hablar de que estás buscando una posición correcta del cuerpo para que respire adecuadamente y la respiración te lleva a un estado de paz, perfecto, no hay ningún problema. El gran problema está eso, en que la gente ya ni siquiera sabe respirar, tiene tiempo para respirar y esto le va a propiciar muchas cosas negativas, ¿no? Yo siempre he creído que el hecho de orar no tanto es lo que recitas, porque en sí las palabras no tienen como cierto significado. O sea, incluso si nos vamos a la oración de Jesús en los Olivos, que es la que por ahí sale en la película de La Pasión de Cristo, es una oración muy simple en donde solicita ayuda, pero yo siempre he creído que orar es más un proceso de meditación interna para conectarte justamente con la esencia de Dios, que más que una solicitud como mucha gente lo piensa. O sea, es como mucha gente cree que recitar unas ciertas palabras que alguien escribió es el proceso magnánimo para que tú puedas pedir algo. Claro. Y a esto quisiera preguntarle ¿qué dice la iglesia acerca de estos intercambios que hacen ciertos peregrinos? Es decir, esto de flagelarse a sí mismos, de hacerse daño a sí mismos con tal de pedir algo o de cumplir algo con la Virgen, con X santidad. Mira, en cuestiones personales la iglesia no se puede meter. Procesos internos personales la iglesia no se puede meter. Hay sugerencias en donde se te dice, Dios no te invitó a que te hagas daño. Dios invitó a que respetes tu cuerpo, a que busques lo mejor para ti. Sin embargo, hay procesos mentales en los que alguna gente necesita autocastigarse porque piensa que hizo algo malo. Y si necesita recibir un castigo porque así piensa, dice, prefiero aquí a tener el infierno, que es perder a Dios para siempre, pues me autocastigo, ¿no? Lo hago. El autocastigarse no siempre es malo. De hecho, hay gente que a lo mejor hizo algo malo, entonces dice, pues ahora no voy a ir al cine castigándome por esto, no como, para que sufras. No, es para tomar conciencia de lo que hiciste. Pero regresando al tema, y me regreso un poquito a lo de la oración.
La oración, como bien mencionabas, no es únicamente repetir frases que alguien ya inventó. Cuando Cristo enseña el Padre Nuestro, y le pide que lo enseñes porque no enseñaba a hacer oraciones, sino el Padre Nuestro es más bien una síntesis de cómo tendrías que orar. Primero, Padre Nuestro. No hables con un ser desconocido, no hables con el Señor del Cosmos, no. Alguien personal que te escucha ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por lo tanto, donde estés te puede escuchar, en la iglesia, en el baño, en cualquier parte. Santificado sea tu nombre. Respeto lo que eres para poder respetar la naturaleza, para poderme respetar a mí, para respetar al prójimo, etc. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué es tu reino? El amor, la justicia, la verdad, lo positivo. Ok. Después, danos el pan de cada día, el de hoy. No tengo por qué acumular dudando de que mañana y pasado y que... No, el de cada día. Ciertamente puedo tener un pequeño ahorro, pero no tengo por qué ambicionar y tener millones que no me voy a gastar la vida. Y la parte de, como tenemos errores, perdona mis ofensas. Como yo perdono. Una cuestión totalmente de justicia, que no puedo yo pedir justicia para mí y no ser justo con el otro. Después, todo mundo tiene tentaciones. Todos los días tenemos la tentación de cometer estupideces. No me dejes caer en la tentación, que no pierda el rumbo de a dónde voy, de qué es lo que quiero, quiénes son mis seres queridos, qué vale más, no perder lo que vale más por lo que vale menos, en fin. Y si de plano ya caí en la tentación, líbrame del mal. O sea, aún ahí se puede salir adelante. Entonces la oración tiene que salir desde el interior. Conectarme con Dios, le puedo llamar como yo quiero. Si estoy en la iglesia, porque estamos orando todos juntos, hacemos la misma oración. Pero estando yo en forma individual, platico con Dios como me va saliendo, le voy contando de mis problemas y todo. Pero otro punto de la oración, cuando estaba estudiando mis posgrados en Roma, un compañero japonés me decía: ustedes los occidentales son muy curiosos y por eso se la pasan sufriendo y amargados. Wow. Dije, a ver, ¿por qué? Porque ustedes se la pasan viendo lo que no tienen. Y por lo tanto, cuando van al templo, se la pasan pidiendo. Nosotros ponemos la atención en lo que tenemos. Y cuando vamos al templo, nos la pasamos agradeciendo. Claro. Quien agradece está contento, valora lo que tiene. Quien se le pasa poniendo la atención en lo que no tiene, no agradece lo que tiene y está amargado. Nosotros también pedimos, pero después de agradecer. Ustedes casi nunca agradecen. Y en este sentido, creo que tenía mucha razón. Mucha gente piensa que la oración es solamente para pedir. Y la oración también es para agradecer. La gente, que nunca me falte comida, Dios mío, y en esta crisis, qué sé qué. Y a la hora que tiene la comida ahí dentro, en el plato servida, no la agradecen. Y por lo tanto no la gozan. Y por lo tanto, gracias mamá por la comida. Gracias mercader porque tienes los jitomates buenos o esto. No lo agradecen. No. Entonces creo que también esto tiene mucho que ver con la forma de vivir. En otras parroquias, no sé, aquí en esta parroquia, cuando la gente viene a anotar una misa, siempre tiene un obsequio. Cuando la gente viene a la iglesia, a la salida siempre hay dulces. El 10 de mayo, un obsequio para las mamás, siempre al final del año un calendario, porque le digo a la gente, no se vale pedir únicamente. Y esto queda como resultado que la gente se compromete más. Si vienes un domingo a la misa, en el momento del ofertorio, cuando digo, si alguien trajo algo de despensa para los más pobres, vas a ver más de 100 personas formadas no para pedir, sino para traer despensa. Dar. Y claro que con eso nosotros ayudamos a mucha gente, haces una cadena maravillosa, pero cuando vas entendiendo que la oración no solamente es pedir, sino también agradecer. La gente tiene alimento en su casa, ¿les falta? No, piensen en los que no tienen ahorita.
¿Cómo puedo agradecer? Siendo generoso también. Entonces la oración te lleva evidentemente a este tipo de cosas que son mucho más profundas que simplemente rezar. Y yo creo que muchos jóvenes, aunque dicen que no saben rezar, se comunican mejor con Dios que otras personas. Fíjate, ahorita estoy cayendo en cuenta y se me está conectando varios cables ahorita con lo que está platicando, porque hay algo que yo he contado durante la prepa. Toda la vida para mí los niños han sido demasiado importantes, incluso cuando yo tenía la misma edad. Durante la prepa yo me dedicaba, los 3 años de prepa, me dediqué a dirigir a las personas que íbamos a hacer servicio social a una casa hogar de niños. Yo les arreglaba los juegos, se los pintaba, o sea, todo lo que hacía falta ahí, y le pedía a otros compañeros que les ayudaran a hacer la tarea. Me acuerdo mucho que la escuela no nos brindaba recurso alguno para hacer esto. Entonces, de alguna forma, mis papás contaron esto en un monasterio, y se acerca un fraile y me da dinero y me dice: gracias por la oración que haces. Y yo nunca había entendido eso hasta ahorita que lo está diciendo. O sea, nunca había entendido por qué me ha dicho gracias por la oración que haces, porque tiene toda la razón. O sea, justo el hecho de sumar a la causa y dar también es una forma de agradecer. Claro, y la oración también, que parecería inútil. La gente no entiende por qué hay religiosas y religiosos encerrados orando todo el día. Tú dices, pero qué estupidez. No, es que cuánta gente no ora. Y ellos están orando por los que no pueden orar, o por los que necesitan oración y ni siquiera la saben. Creo que esa es una parte importante. Qué bueno que se haga trabajo físico, ayuda física por las personas, pero también el orar por su conversión, porque les cambien las ideas, porque dejen de tener tanto orgullo negativo. La oración puede cambiar muchas cosas. Mira, te voy a poner algunos ejemplos de cuando Napoleón se llevó preso al Papa. ¿Qué ejército podía ganarle a Napoleón en ese momento y regresar al Papa a Roma? Nadie. No. Sin embargo, la oración, y a Napoleón le llegó la nevada en Rusia, perdió gran parte del ejército, perdió todo el poder que tenía. El Papa pudo regresar sano y salvo. Sano y salvo. Hasta la cordura perdió. ¿Quién podía quitar a Hitler en su tiempo? Y sin embargo, la oración de mucha gente logra que los potentados, como dice la oración del Magnificat, caigan. De otra manera, tú no podías tener esperanza. Ante la gente que toma el poder y se convierte en lo peor, ¿qué esperanza puedes tener si dominan al ejército, si dominan a los empresarios, si dominan todo? ¿Qué esperanza puedes tener de cambio? Totalmente. Entonces, la oración te permite siempre las cosas pueden cambiar. Dios escribe sobre renglones chuecos. Escribe derechos sobre renglones chuecos. Esa frase, esto que acaba de decir, me lleva a una pregunta que era muy constante y que creo que es la razón del por qué mucha gente se ha separado del dogma católico, de las creencias católicas, que lo resumo en una frase, que es: Dios no es todopoderoso, y si es del todopoderoso, no es del todo bueno. Y esto lo dice porque si Dios fuera todopoderoso, no permitiría que sus niños de África sufrieran, no permitiría que estas personas tuvieran guerras, no permitiría que... Entiendo que esto es una forma, un resultado y una conclusión del libre albedrío que nos permitieron, pero ¿cuál es la manera en que podemos concebir que esto sea permitido por Dios, aunque haya consecuencias como espirituales muy grandes? Pues tú lo has dicho, mira, en el paraíso no había sufrimiento. En esta historia del paraíso ni Adán ni Eva sufrían. No sufrían y vivían en convivencia con los animales. No moría ningún animal ni siquiera. Sí. No había sufrimiento ni nada, pero ellos deciden sentirse dioses de alguna manera, utilizar en forma equivocada su libertad, y ahí comienzan ya los problemas. Ellos pensaban, no, pues ¿qué iba a pasar con esto que hice mal?
pues mira, tu propio hijo va a matar a su hermano. Caín mata a Abel. Y ahí van a venir todas las consecuencias que vienen a partir de la mala forma de utilizar tu libertad. En el mundo, lamentablemente, una acción mía, una acción tuya, puede dañar a otra persona. Y Dios ahí no va a meter la mano, porque si no tenía que estar metiendo la mano a cada rato. Frenar el coche del que va a más de 100 kilómetros por hora, quitarle la botella al que está tomando de más, sacar del motel a los que están ahí en una aventura que no es correcta. O sea, y Dios dice, no. Yo considero que tienes conciencia, tienes ciencia, tienes libertad, etc. Utilízala en forma adecuada. Y toma en cuenta el sufrimiento del otro. Si esto no te importa, bueno, en esta tierra va a parecer que no pasa nada, pero no es la única vida. Y por eso tendrá que venir un juicio después al final de tu vida, donde tú que pareciste que te fue muy bien, aunque hayas sido un desgraciado, un narcotraficante, te fue muy bien, ya la hiciste, pues mira, fueron unos cuantos años de esta vida comparados con la eternidad de sufrimiento que vas a tener. Que te esperan. Entonces, el hecho de saber que esta vida no es la única, da mucha luz. Y el hecho de saber que tu propia libertad puede ocasionar daño, te hace ser más responsable de ella. Y a mí me da mucho gusto cada vez que hay un grupo de niños de catecismo que vienen a la preparación, y sobre todo cuando viene la primera confesión. Porque el niño por primera vez se juzga a sí mismo. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? Y los papás te dicen, padre, a partir de ese momento, mi hijo se ha hecho más responsable. Es decir, la diferencia entre saber lo que es bueno y lo que es malo te permite actuar con mayor consecuencia, ¿no? Y justo te vuelves un poquito más consciente, saber que tal vez justo la consecuencia de lo que has hecho ni siquiera es totalmente visible. O sea, eso es un problema enorme. Sí, pero también hay otro punto importante, el paso de los años. Claro. El paso de los años, quizás una muchacha cuando aborta a los 15 no se da cuenta de lo que hizo. Pero cuando va pasando el tiempo y valora lo que es la vida, y valora lo que es quitarle la vida a alguien, y otras cosas, mucha gente que va llegando a los 60, 70, yo te puedo decir incluso por experiencia propia, vas viendo tus errores y tus cosas negativas y dices, caray, ¿cómo duelen? Sí, claro. Cuando eres joven quizás no te duelen tanto tus estupideces, pero cuando va pasando el tiempo, hay gente que dice, padre, hasta ahora me está doliendo que corté a una novia que me quería mucho cuando era joven. En ese momento, vendrán otras viejas, no me importa. Pero ahora que ha pasado el tiempo y me doy cuenta lo que es el amor, lo que es la sinceridad, que no encontré quizás a otras personas que me quisieran tanto. Yo creo que incluso por eso muchas personas mayores se la pasan tanto tiempo en la iglesia por el sufrimiento que tienen. De las penas pasadas. De las penas pasadas, ¿no? Uy, padre, pues ya se nos está acabando el tiempo. Quiero hacerle una pregunta, esto es a nivel muy personal, porque hay una sola cosa que le tengo miedo. Me encantaría seguirle preguntando sobre todo de los fantasmas y estas cosas, pero hay una pregunta. Yo personalmente hay una cosa a lo que le tengo mucho miedo, y es la razón por la que no me gusta ir a las iglesias y por la que ahorita estoy sufriendo, son las estatuas. A mí las estatuas me generan una sensación horrible, tal vez porque en mi casa, en su casa, la casa de mis papás, hay 6 estatuas de la Virgen, de la crucifixión, de todo esto, y siempre era como de te están viendo. Entonces yo creo que se me hizo como algo así, pero ¿cuál es la finalidad? Entiendo que también es un proceso artístico, pero ¿cuál es la finalidad de que en las iglesias haya imágenes tan explícitas del sufrimiento de Jesús o de incluso algunos santos o algunos mártires? Pues las imágenes sirven para contar historias. Yo no te podía contar la historia de un mártir que lo está sufriendo. Claro. En la película tú no puedes ver una película de alguien que va a redimir a alguien si no viste todo lo que pasó antes. Vas a ver Batman y ¡ay, pobrecito, le mataron a los papás! Si tú quitas esa parte de la historia no vas a entender lo demás.
Entonces se necesita también el saber por qué viene una determinada historia. Y además no están únicamente en las iglesias. Tú puedes ir a ver monumentos a los soldados desconocidos, ¿no? Puedes ir a ver, no sé, un monumento a las víctimas del terremoto. Puedes ir a ver un monumento a personas que fueron grandes artistas y se quitaron la vida metiéndose al mar, por ejemplo. Este tipo de cosas. Lo que sí tendrían que tener yo diría, un sentido estético bonito. Sí, sí, sí. Porque más que estas imágenes sangrientas quizás del barroco, yo estoy en contra de esas imágenes que parecen que la Virgen comió 2 kilos de tamales y está toda gorda, o está el niño que está visco, porque sí. Te digo por qué, porque cuando uno quiere algo o alguien, buscas que la belleza le acompañe. Si tienes una foto de tu mamá y a lo mejor la foto estaba mal y ya falleció tu mamá, le mandas a hacer un retoque, una pintura, la pones en un marco bonito, ¿no? Eso sí, es lo que tú quieres. Si tienes una bandera de un país que quieres, pues no la tienes toda despintada, la tienes con colores bonitos, en fin, y si no la quemas para tener otra más adelante. Y creo que en este sentido es importante la belleza, porque la belleza te habla del esplendor de las formas y creo que pueden servir mucho. De hecho, aquí en esta iglesia yo he mandado a hacer algunas esculturas, a propósito, están en el jardín, pero son esculturas donde está Jesús con los niños, por ejemplo, está un buen pastor, acabo de mandar a hacer unas a Madrid también, donde está San José cargando al niño Jesús, jugueteando con él, y una imagen de Jesús resucitado, donde está atravesando un muro, porque hay tantas imágenes de Cristo muerto que se nos olvida que ahí no se acabó la historia, que la historia continúa y resucita y tiene vida y lo que sea. Por lo tanto, para el cristiano no es la muerte el fin. La muerte es un camino, pero no es la finalidad. Y claro, si tú tuviste esta experiencia, te están viendo, te están checando, entonces ahí tendrías que arreglar tu interior a ver por qué te sientes tan checado, sobre todo por una escultura. Por una escultura, entonces habrías que checar. O a lo mejor estos miedos que daban también las esculturas cuando las tapaban en la Semana Santa y les quedaba por ahí una mano saliendo y uno decía, ay, mamá Carlota, ¿no? Tengo ese tipo de cosas. Un recuerdo muy específico en una iglesia allá en Celaya, que fue cuando justo en Semana Santa eran esculturas de la última cena y estaban tapadas todas con una sábana, y yo me acuerdo que entré a buscar a la sacristía algo y abrí la sábana sin querer. Y literal lo primero que vi fue la mirada de uno de los apóstoles, y fue una de las cosas peores, de mis peores experiencias. A partir de ahí creo yo que fue cuando empecé a tenerle miedo a las esculturas. O sea, incluso la que está en la entrada de la señora que está con la mano extendida, y esa también me da mucho. Pero hay, por ejemplo, esa mujer, ¿qué es? ¿Sí te fijaste qué es? Es una... Es la mamá de un desaparecido. Ah, no, es que no me acerqué porque me dio miedo. O sea, imagínate que aquí han venido personas, padre, mi hija de 12 años salió de la escuela, nunca regresó a casa. No tenía novio ni nada. O padre, soy migrante, mi esposo pasó por México, pasó por Tamaulipas, ya nunca supimos más de él. Entonces yo dije, a ver, tengo que crear conciencia de que en este tiempo está pasando algo. Claro. Entonces hice ese monumento que es homenaje a los desaparecidos, y se llama La Patria Llora por sus hijos. Es una mujer que está frente a la iglesia haciendo oración, pero también con la mano buscando tumbas clandestinas. Entonces, claro, por eso decía, las imágenes cuentan historias. Si tú te acercas a una imagen de alguien que tiene, por ejemplo, una palma del martirio y piedras, como por ejemplo este primer santo que murió así, te cuentan la historia, ya se te quita el miedo, por eso tiene piedras. O como te estoy contando ahora, te acercas a esta imagen, ves la historia que hay detrás, y en lugar de darte miedo vas a decir, me da pena esta escultura, ¿no? Me da pena. Sí. Y no hay en otra parte un monumento así, que es de alguna manera una protesta contra los malos gobiernos, contra los narcotraficantes, contra tanta gente, ¿no?
Pues padre, ya tenemos que cortar, nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimas por abrirnos el espacio aquí en su templo, por abrirnos a la plática. Creo que en gran parte, hablando de mi persona, yo muchas veces me alejé de la iglesia por justamente la falta de con quién hablar, porque era como, siempre había sido como, este es el dogma y te callas, ¿sabes? Y esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Y no había una razón, no había un motivo, no había nada, y no había nadie que se abriera como lo ha hecho usted en diferentes lugares en donde pudiéramos decir, oiga, los sacerdotes también son personas normales, o sea, son humanos que también tienen ganas de bailar y echarse una salsa, una cumbia y no pasa nada. Y todo esto, y creo que la labor que está haciendo usted es admirable justamente por eso, porque podemos ver la cara real, que creo que ya no es necesario vivir en ese dogma que antes se hacía de volteado hacia el santo y el santísimo, perdón, y la misa en latín, y si no lo entiendes no me importa, y todo eso. O sea, creo que eso ya pasó. Y recordar que la fe no es solamente el culto, es importante. Y por eso me dices que hay gente que te ha escrito por problemas de suicidio, se metan a mi canal y tomen ahí el curso de autoestima, que les puede ayudar mucho, porque mucha gente se quiere quitar la vida porque no se acepta, no se entiende. O el curso de tanatología, para que la gente entienda que aún con pérdidas se puede seguir viviendo. Se murió tu pareja o te cortó, naciste sin ella, sin él, así que vas a poder seguir viviendo sin ningún problema. O bien, si quieren meterse a la cultura cristiana, tengo varios museos en mi programa, completamente de principio a final. Está el Museo del Louvre, están museos de España, en fin, creo que a través de esto del arte pueden meterse también a conocer a Dios. Y entender un poquito más. Padre, cuando nos vamos, hacemos algo que es dar un consejo, una frase, un consejo a quien sea. Siempre creo que en este caso Dios pone a las personas enfrente de la pantalla cuando necesitan estar ahí escuchando. Entonces siempre da la casualidad de que esa frase, ese consejo siempre le cae a alguien al clavo. Entonces, si nos puede regalar un consejo. ¿Con cámara? Muy bien. Sí, por favor. Eres importante, valioso, único e irrepetible. Tienes solamente una vida. Tus errores no son dañinos. Pueden ser tus mejores maestros si los tomas en cuenta. Las críticas no significan que te están diciendo la verdad. Te están diciendo un punto de vista, una experiencia, una forma de sentir, de pensar de otra persona. De tal manera que toma lo bueno y deja ir aquello que no te sirva absolutamente de nada. Y recuerda que la felicidad no te va a llegar de fuera. La felicidad tú la creas. No es ese príncipe azul, no es esa hada madrina que vendrá a cambiar las cosas, sino que la felicidad depende de dos cosas: tus actitudes y sobre todo también tus decisiones. Decisiones incorrectas, siempre al mal. Decisiones correctas, siempre hacia lo positivo y hacia el éxito. Y las malas actitudes nunca te van a ayudar. Recuerda, no puedes cambiar tus circunstancias, pero sí puedes decidir cómo te quieres sentir ante ellas. Eso es exactamente para ti, que lo acabas de escuchar. Padre, muchísimas gracias. Y pues aquí abajo van a estar las redes y los contactos del Padre para que vengan y neta, dense la oportunidad si es que lo necesitan. Yo siempre les he dicho, en mí van a encontrar a alguien con quien hablar cuando estén en problemas o cuando tengan alguna dificultad. Pero si hay alguien que les puede ayudar más, es el Padre. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchachos, nos vemos, cuídense mucho. Detrás de los controles está Elliot Angulo, @ElliotAngulo, y Diego, el biólogo camarógrafo. Y pues nada, muchísimas gracias. Bandita, cuídense y recuerden que ser raro es chido. Nos vemos. Sigan chucheando. Gracias, Padre.